Bueno, como siempre les digo, cualquier cosa me interrumpen, ¿eh? Me hablan, me hacen parar y vamos viendo si pueden, si tienen alguna duda, prefiero que me interrumpa. Bueno, vamos a comenzar, a ver si entró David. Estaba en eso. No, solicité y no entró. Ahí está, sí. Bueno, vamos a empezar entonces. ¿Cómo definimos el estado de conciencia? Lo que vamos a ver hoy son trastornos del estado de conciencia. Uno dice coma porque es el estado de conciencia más alterado, digamos, el más comprometido. Pero hay varios tipos. ¿Cómo definimos la conciencia en sí? Es la capacidad o el conocimiento de uno mismo y del medio que nos rodea. Eso nos permite actuar o dar respuesta a algún estímulo externo y uno reaccionar en ese caso, ¿no? Y tiene dos componentes. Uno es el continente y otro es el contenido. El continente es el despertar, es la vigilia, para uno poder decir que el paciente está lúcido, decimos que el paciente está vigil y orientado, ¿no es cierto? Entonces, la vigilia es el continente. Vigilia sueño están reunidos el sistema activador reticular ascendente, que es un sistema, que es un grupo de dendritas que están intercaladas en forma de red, por eso lo de reticular, y que está a lo largo de todo el tronco, desde desde el mesencéfalo hasta el bulbo. Profe, ¿podría repetir Y qué era Sara? Disculpe. es el sistema activador reticular ascendente, que está en el tronco encefálico, a lo largo de todo el tronco. Son neuronas cuyas dendritas están intercaladas, o sea, están en forma de red, y se conectan con otros, con los núcleos de los pares craneanos, con otras vías, digamos. Y tiene una conexión con la corteza, el SARA. Eh, bueno, ustedes saben que los ritmos de sueño, que son el sueño REM, el sueño no REM, o sea, el sueño profundo, el sueño superficial, cuando está el sueño superficial es cuando tenemos más posibilidades de despertarnos, porque los estímulos que ingresan activan esa, o sea, son los estímulos que van a ir hacia el SARA y van a activar y van a hacer que nos despertemos, ¿sí? Cuando el sueño es más profundo hay como un bloqueo a ese nivel y es más difícil despertarnos. Esto también está en relación con los trastornos de la conciencia, no solamente con el sueño, sino cuando el paciente pierde la conciencia, sea por una lipotimia o sea por un traumatismo o algo más importante. Y las funciones mentales superiores son el contenido, ¿sí? Entonces, hay también una conexión, cuando nosotros estamos, no una conexión, sino que hay una conexión obviamente, pero lo que quiero decir es que cuando un paciente está lúcido, está orientado, sabe dónde está, tiene conocimiento del lugar donde está, eso tiene que ver con las gnostias, ¿eh? Y la alteración generalmente está en los dos componentes, cuando hay, ¿no? Entonces, estas alteraciones son del estado de conciencia, estas alteraciones del estado de conciencia pueden ser agudas o crónicas, o subagudas o crónicas. No sé si quién fue el que me preguntó y no sé si le respondí, está claro lo del sistema del SARA. Sí, profe, fui yo. Quedó claro. Gracias. Muy bien, David. Bueno, entonces las agudas, las alteraciones agudas son, acá yo las puse de más leves a más importantes o más profundas.
o sea, cuando hay un compromiso más leve de la conciencia a cuando hay un compromiso importante. Entonces, la obnubilación sería la primera, la más leve, que el paciente está obnubilado cuando tiene una lentitud en sus pensamientos y una lentitud en la respuesta a las preguntas que le podemos hacer, pero es un paciente que está orientado en tiempo y en espacio, sabe quién es, pero tarda, está lo que nosotros llamamos bradipsíquico, ¿sí? Lento. Después viene la confusión. Confusión es un estado en el que el paciente está desorientado, ¿sí? Está desorientado tanto en tiempo y en espacio como en sí mismo, no sabe quién es, no sabe dónde está, por ende muchas veces se asusta, está alterado en su conducta. La confusión, como les dije entonces, hay una desorientación y hay una tendencia al sueño, están como letárgicos los pacientes. Igual se despiertan, tienen ciclos vigilia-sueño, pero tienen una tendencia más al sueño, y son pacientes que los ejemplos que tenemos de confusión son los pacientes añosos, que ya tienen un trastorno de tipo degenerativo, por ejemplo, y ante una noxa o ante una complicación clínica, como puede ser simplemente una infección urinaria, que es muy común en los ancianos o en la gente mayor, provoca un trastorno de una confusión, ¿no? El paciente está normal y de repente no sabe dónde está, se pierde, qué pasó. Capaz que es simplemente eso, pero bueno, hace que su estado de conciencia se confunda. También tiene que ver con otras situaciones, pero eso es un ejemplo. Después viene el delirio. En el delirio ya hay alucinaciones, el paciente malinterpreta los estímulos, y tiene más tendencia al sueño que los anteriores, que el anterior, por ejemplo, el estado confusional. Bueno, el delirio se ve en la abstinencia del alcohol o de otras drogas, y es un peligro para el paciente y para el resto en algunos casos, ¿no? El estupor ya es un estado en el que lo que prima es el estado el trastorno del continente, ¿sí? El paciente está con los ojos cerrados, está continuamente con los ojos cerrados y ante un estímulo se despierta, o mejor dicho, no se despierta, abre los ojos, pero esa apertura ocular dura tanto como dura el estímulo, por lo tanto el paciente no puede responder, y si llegara a responder, no tiene conexión directamente con el medio, es la puerta de entrada al coma. Y el coma ya, por definición, es paciente con ojos cerrados que no responde a ningún estímulo, sea doloroso, verbal, táctil. Y, bueno, no puede abrir los ojos. Después tenemos hasta ahí vamos bien, con los agudos, como puede llegar un paciente a una guardia, por ejemplo. ¿Sí? Después tenemos los estados de conciencia subagudos y crónicos. Por un lado está la demencia, y en la demencia lo que tenemos sobre todo es la alteración del contenido de la conciencia. Lo que se altera son las funciones mentales superiores, la memoria, la función ejecutiva, las náuseas, las praxias, todo eso está alterado, y recién en estadios muy avanzados, cuando la demencia es severa, ahí sí hay trastornos del continente, o sea, del Sahara, ya los pacientes entienden más, sobre todo los degenerativos, ¿no? Que hay una involución. El estado vegetativo es un estado que generalmente es posterior a un coma, y son pacientes que recuperan parte de su funcionalidad oncogénico, pero no de la corteza, con lo cual el contenido está alterado. El paciente no tiene contacto, no tiene conocimiento ni de sí mismo ni del medio que lo rodea realmente, pero como el centro relato está en el tronco,
El paciente puede respirar por sus propios medios, ya no necesita un respirador. Su función cardíaca también puede estar normal, no hay cambios de tipo hemodinámicos. Ir la mirada, pero no, o tener los ojos con una mirada errante, pero no sigue ningún objeto, que no llega a percibirlo, ¿sí? Ese estado puede durar mucho tiempo, el estado vegetativo. Después está el mutismo acinético, que eso es cuando la lesión está en el nivel frontal, sobre todo. Son los pacientes que están más, no se mueven, no tienen iniciativa, también tolar, ¿no? En cambio, el síndrome de cautiverio son pacientes que tienen la corteza, las funciones vitales superiores están perfectamente controladas, normales, funcionando, digamos. Pero el problema o la lesión está en el pie de ganancia, que es donde van las vías motoras. Por lo tanto, el paciente está cuadrilégico y no tiene motilidad de la parte inferior de la cara. No puede tragar, no puede hablar, no se puede expresar si no es por movimientos oculares. Y son pacientes que en general lo que se hacen sensitivos, como lentes, que captan los movimientos y lo traducen por medio de una computadora en lo que quieren decir. El paciente sabe que para cuando uno ve en los hospital, yo he visto un par nada más, con la terapia se puede ver, son pacientes que uno le hacen como un código de comunicación. Entonces le hace preguntas, si es sí, que cierra los ojos una vez, si es no, que cierre dos veces, en general dirigen la mirada, o sea, uno les hace, les da órdenes y las responden, siempre que sea a nivel ocular, porque después no tienen movimiento. Después vamos a ver en qué caso se presenta cuando veamos la parte de ocular. Y otro de los trastornos es el estado de conciencia mínimo. El estado de conciencia mínimo es el común vegetativo, pero que por momentos tiene contacto con el medio. Son los pacientes que por ahí lloran cuando entresarse, pero lloran, o en un momento agarran la mano, o se mirada con una intención y con una expresión en la mirada. No siempre, pero a veces pueden mejorando. La meditación van mejorando, siempre que sea más o menos rápido, ¿no? Y bueno, algunos no, porque por ahí son daño cerebral muy importante. El estado de conciencia mínimo también son pacientes que salen de coma. Es raro que el paciente tenga un trastorno de una. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Con respecto a cinético, ¿la persona está consciente de lo que está pasando? ¿O? No. Están realizados generalmente, como decimos, ¿no? Tienen no están orientados. Lo que pasa es que tampoco nos podemos comunicar. En general son esos que van de a poco entrando a expresión. Son los pacientes que tienen una demencia frontal, listas. Es raro que un mutismo con él, salvo que sea un traumatismo que afecte gran parte de la corteza frontal. Ahí sí, es algo, pero generalmente se da con otros trastornos, con degenerativos, ¿sí? Sí. Aquí a la enésima, digamos, tiene que ver con eso. Empáticos, pero no quieren conscientes, no es que dicen, ay, no tengo ganas de hablar, no puede, están como en un mundo. Bien, ¿cómo evaluamos un paciente con esporocoma? Blanco diagnóstico acá, ¿no? Bueno, si es un mutismo genético o si es de cautiverio, y el electroencefalograma tiene mucho que ver, porque en el mutismo la parte frontal nos va a dar ondas muy lentas, casi nada. En el vegetativo nos va a dar también ondas muy lentas, en algunos silencio electroencefalograma, lo que está es la parte del tronco, ¿cierto? Lo que está presente, lo que está indemne. Y en el síndrome de cautiverio va a tener un electroencefalograma normal, directamente, porque tienen un trastorno. De todos modos, clínicamente uno lo puede ver, lo puede buscar. Bien, ¿cómo lo hacemos? Con una evaluación neurológica. Y la evaluación que se hace de forma, por supuesto, que también tenés estupor o coma, lo primero que vamos a hacer es la evaluación general clínica para ver si no está en shock, si no tiene algún trastorno en la historia, si hace el ABC, no sé qué saben. Y la parte neurológica. En la parte neurológica, lo mismo, como evaluamos en el primer PowerPoint, o la primera clase que vimos cómo evaluamos un paciente neurológico, donde evaluamos el estado de conciencia, motora, la parte
sensitiva, los paquidermianos. Acá no, porque para eso nosotros necesitamos que el paciente colabore para hacer maniobras, por ejemplo, de Barré o de Mendacini, etc. Entonces acá lo que evaluamos son estas 5 cosas. El estado de conciencia, que es lo antiguo, es decir, el paciente responde, abre los ojos, cuando uno le habla, y el paciente a veces hablando, abre los ojos. Hay que ver si está orientado o no, y ahí vamos viendo. El paciente responde, empezamos con estímulos táctiles, y si tampoco responde, ya se le hace doloroso, para ver si abre los ojos. Si abre los ojos, decimos que es un paciente que está estuporoso. ¿Por qué? Porque abre los ojos cuando lo estimulamos. Solamente se hace a nivel medio external, una fricción leve, y cuando dejamos de hacer ese estímulo, el paciente cierra los ojos. El paciente está estuporoso. Y si por más que le hagamos el estímulo no abre los ojos, ese paciente está en coma. ¿Qué tipo de respiración tiene? El tamaño y la respuesta pupilar, los movimientos oculares y los reflejos oculocefálicos y oculovestibulares, y la parte motora de la respuesta motora. Los tipos de respiración son el Cheyne-Stokes, la hiperventilación neurogénica central, la apnéusica y la táxica de Biot. Esos son distintos tipos de respiración que pueden tener los pacientes y que tienen un valor localizador, ¿sí? Entonces acá pueden ver que un Cheyne-Stokes es una respiración que se caracteriza por hipneas, y hiper también, porque lleva bastante profundo, alternadas con apneas, ¿sí? Este tipo de respiración se ve con efeita, ¿sí? Y tiene que ver con el trastorno de los receptores de PCO2, ¿sí? Los receptores que ayudan a, digamos, no o sea, la respuesta del centro respiratorio es a partir de esos receptores de PCO2, de la presión de dióxido de carbono. Si esa presión aumenta de dióxido de carbono, entonces va a hiperventilar para poder sacar ese dióxido de carbono. Y si está muy baja, digamos, hay una apnea. Los receptores están tan sensibles que, no es que están tan sensibles, están funcionando mal, por lo tanto la respuesta es errónea, el paciente hiperventila y llega un momento que ese aumento importante